Me alegra saber que en general están bien. Y Sepu, es tu momento de brillar. Perfecto, mejor que brille otro. A ver, ¿qué preguntaste el día de ayer, Sepu? Que en qué momento se puede utilizar la resistencia lineal y la no lineal. Muy bien. ¿Y qué leíste? ¿Qué investigaste? Pues más que nada que la resistencia lineal, este, pues sus valores cambian con el voltaje y pues o sea, lo que se esté aplicando en ese momento. Eh, o sea, siempre va a ser como proporcional, pues. Y en las no lineales va a depender mucho de los factores externos a los que estén sometidos, que fue lo que dijo el Mike hace rato también. Por ejemplo, las fotoresistencias varían según la luz que les esté dando, pues. Y de hecho encontré la página de donde había sacado la imagen, profe. Qué curioso. Yo siempre busco directamente en Google Imágenes y ya. Ahí luego me la Sí, pasas para ver qué dice. le voy a pasar de una vez el link. A ver qué dice la página. Sí, mis imágenes son directamente de Google Imágenes. No me meto en las páginas. Mire, ahí estaba ahí estaba la imagen. Y ahí aparece lo de las lineales como tal. Pero aparecen los tipos, aparecen potenciómetros y todo eso. Eh, que pues sí, era como le decía, o sea, tal cual, son proporcionales o dependen más del elemento en sí que de los factores externos. Y, Ah, sí, aquí mira, está la imagen. Ahí está. sí, es esa. A ver qué dice la página. Y ahí dice los tipos de resistencia, de lineales y no lineales. Ah, ajá. Y a ver, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, bueno, ahí el problema fue que aparece que hay resistencia, o sea, aparecen de las dos, pero como le decía, nada más está Explicadito como, por ajá, sí, encimita. sí, sí, Ajá, de sí, qué sí, sí. consiste cada cosa. Pero pues, no sé, o sea, dando un ejemplo como tal, pues yo diría que las no lineales se utilizan cuando se requiere medir o que un circuito funcione en factor de algo externo, ¿no? Por ejemplo, un invernadero que tenga pues sí, como una resistencia que mida que, pues si hay humedad, o bueno, más bien que si detecta mucha luz, no sé, abra una escotilla para que les entre a las plantas la luz solar o cosas así. Ok, ok, me agrada tu respuesta, me agrada, me agrada. Alguien que pueda decir algo en su conocimiento para apoyar al CEPU. Vistote, que te dejan morir solo. Pero bueno, efectivamente, Cepu. Al final sí, se le echaste cabeza, bien hecho. Como comenta, las resistencias lineales son las resistencias que van a estar variando de forma proporcional en la corriente y el voltaje. Si el voltaje aumenta, la corriente va a aumentar. Pero ¿qué pasa? También la potencia aumenta. ¿Sale? Entonces siempre van a estar comportándose de forma proporcional una variable a la otra. Sí, ya habíamos visto que tenemos las resistencias como potenciómetros, tenemos las de composición de carbón, tenemos las de película delgada, las de película metálica, etcétera. ¿Sale? Dependiendo del material, pues también va a ser la capacidad de dispersión de la energía y la potencia. ¿Para qué? Pues para evitar que se prendan en fuego, tan bonitas las resistencias que se queman. En el caso de las no lineales, como acaba de comentar Sepu, van a estar comportándose bueno, se describen
por ecuaciones que no se comportan de forma lineal. Pueden ser, usualmente son ecuaciones cuadráticas. ¿Sale? Entre los tipos que tenemos sería varistores, fotorresistencias y termistores. Estas resistencias varían lo que sería pues los parámetros de voltaje corriente dependiendo de un factor externo. La fotorresistencia, ¿a qué es susceptible? Los fotones. A los fotones, es decir, a la luz. Entonces, conforme vaya entrando más o menos luz, el valor de la resistencia va a estar variando, por lo tanto, va a estar variando la corriente y el voltaje. El termistor, ¿a qué es susceptible? Los cambios de temperatura. A la temperatura. Por ahí, si alguno de ustedes tiene un multímetro de esos que son bonitos y miden temperatura, es muy probable que sea por medio de un termistor. Y el varistor, ¿a qué es susceptible? A las presiones. A las presiones. Entonces, ya, dependiendo de una aplicación específica que tú desees, lo puedes utilizar, digámoslo, como un sensor que va a estar cambiando la resistencia conforme estén las condiciones. Si lo utilizas como un sensor, entonces, ¿qué es lo que estarías midiendo al final? El voltaje. ¿Va? Entonces, una resistencia normal, pues la usamos para controlar la corriente o poder controlar un poco el voltaje. Las no lineales las utilizamos más o menos como sensores. ¿Va? Lo tomaré como un sí. Pero bien, Sepu. ¿Ves que sí se puede? ¿Ves que sí sabes? Nomás te gusta hacerla de pleito, Sepu. No, hombre, ¿qué, profe? Me empezó a salir humo de la cabeza. Está bien. Una vez cada mes está bien, ¿no? Pero bueno, empecemos con la temática del día de hoy. Continuaremos viendo lo que son los componentes pasivos. El día de ayer, ¿qué estuvimos viendo? Generadores. ¿Generadores? Ayer vimos los generadores. Ah, sí, ayer vimos los generadores. ¿Qué más? Empezamos con los pasivos, profe. Empezamos con los componentes pasivos, entre ellos Pues la resistencia eléctrica, el capacitor, el inductor. resistencia, capacitor e inductor. ¿Quién me dice qué vimos respecto a los generadores? Que transforman la energía mecánica a eléctrica y funcionan por medio de bobinados, y ya sea por el estator o el rotor. Muy bien, por ahí vimos que transformaba la energía mecánica en energía eléctrica. Teníamos generadores de corriente directa y de corriente alterna. Y de forma general estos se constituyen a partir de un estator y un rotor. ¿Vale? ¿Qué vimos de las resistencias? Existen lineales y no lineales. ¿Qué más? Es un componente diseñado para introducir una resistencia a la corriente eléctrica. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, bien, pues habíamos visto que prácticamente la resistencia tenía como fin, pues, oponerse al flujo de carga, ¿sale? Y después vimos inductores. ¿Qué vimos de los inductores? Que, bueno, son un embobinado y sirven para guardar energía en un campo magnético. Muy bien, ¿qué más?
¿Qué más vimos del este, inductor? Ajá, bien. Ajá. que funcionan como filtros de corriente y están medidos en henrios. ¿Y están qué? Medidos en henrios. Ay, no te entiendo. Bueno, en Henry. Es que Ah, igual se en miden en el... henrios. Ya, 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 ya. Ok, bien, bien, Sí, bien. Este, ok, de forma general habíamos visto que el inductor era, eh, digámoslo, una bobina con un centro magnético que almacenaba energía en forma de campo eléctrico que bueno, que su parámetro de medición eran los henrios y que se podía utilizar como un filtro para corrientes. ¿Por qué? Porque la corriente no cambia de forma instantánea. En cambio, el voltaje sí, ¿verdad? Y Es, finalmente, mande, es con el que dice que se pueden como evitar picos, ¿no? de, De corriente. de corriente. Bien. Ajá. Y el capacitor, ¿qué habíamos visto del capacitor? Ah, pues evita los picos Estos. de voltaje. Ah, ¿Cómo? Evita los picos de voltaje, ¿no? Evitaba los picos de voltaje, ¿qué más? almacenan energía en un campo eléctrico. Muy bien, almacenan energía en campos eléctricos. ¿Y qué más? Bueno, de forma general habíamos visto que almacenaban energía en campos eléctricos, esto para trabajar con voltaje, a diferencia del inductor que trabaja con corriente, ¿sale? Eh, Les había comentado que podrías hacer una analogía parecida en comparación con lo que es una batería y este elemento, este compuesto o componente, eh, te funciona como filtro de voltaje, que es una de sus principales aplicaciones. ¿Por qué? Porque no tiene un cambio de voltaje de manera instantánea. En cambio, la corriente sí pasa de manera instantánea. ¿Sale? ¿Alguna pregunta con lo que estuvimos viendo ayer? Creo que no. Va. Si tienen preguntas con confianza, al único que le voy a hacer investigar es al CEPU. Ah, se crea, CEPU, no te creas. Bien. Eh, Empecemos con los tres componentes restantes. Nos hace falta analizar lo que era el motor, nos hace falta analizar lo que es el foco y nos hace falta analizar lo que es el LED. Empecemos por el motor. ¿Qué es lo que habían investigado del motor? Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en mecánica. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Yo, bueno, investigué que hay dos tipos, unos de corriente directa y otros de corriente alterna. Muy bien. Tres, creo. Ah, sí, también motores universales. Ok. Ok. Están. ¿Qué más? Igual que de los generadores se conforman por un estator y un rotor. Ok, también se componen de un estator y un rotor. Ajá. ¿Algo más que quieran agregar por acá? Vale. Como ya comentaron, el motor no es más que una máquina que se va a encargar de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Esto pues obviamente necesita sus respectivas conexiones, entonces lo hace a través de unos bornes por los que las conectas. Y ya comentaron que existen dos tipos de motores, que serían los de corriente directa y los de corriente alterna. Algo muy importante es que cada uno de estos motores tiene sus respectivas subdivisiones. Ahora, hablando
de los motores de corriente directa encontramos 4 tipos de motores principales que se llaman devanado en serie, devanado en paralelo, devanado compuesto y de imán permanente. ¿Ok? Como ya mencionaron, los motores de corriente directa van a estar compuestos por 2 componentes básicos, lo que sería el rotor y el estator. ¿Recuerdan más o menos cuál era el rotor y cuál era el estator? El rotor es la parte que se mueve, el estator es la parte fija, la estructura. Muy bien. El rotor, recordemos que es la parte que va a estar en movimiento. El estator será la parte que no está en movimiento, la parte fija. Bueno, en la imagen podemos ver lo que sería una representación de un motor de corriente directa. Para resaltar algunos componentes de esta imagen, encontramos un imán fijo que se encuentra en el estator. ¿Sí ven mi mouse, verdad? Ok, entonces el estator, la parte fija, aquí podemos ver cómo está apuntando como a esta placa gris. Esta placa gris es un imán que está compuesto por algunas partes de imán. A estos pues se les trabaja como imanes fijos, ¿va? Después tenemos un respectivo bobinado que es inducido, capaz de girar al recibir una corriente directa. El bobinado, que sería esta partecita de aquí. ¿Sí? Se ubican bien lo que es un bobinado o embobinado, ¿verdad? Sí. Ah, perfectísimo. Ahora, escobillas. Las escobillas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a transmitir la corriente de la fuente a lo que sería un colector o un conmutador, ¿sí? Las escobillas son, usualmente, suelen ser de grafito y poseen un pequeño sistema de resortes que produce un ligero contacto con lo que se le conoce como conmutador. Creo que en la siguiente diapositiva está una imagen donde se representa mejor eso. Y aquí es donde ustedes me preguntan, ok, las escobillas hacen contacto con el conmutador, pero ¿qué chingados es el conmutador? El conmutador es un conjunto de láminas montadas sobre el rotor, ¿va? Entonces tenemos el rotor acá, rotor. Son un conjunto de láminas montadas, que serían las de este lado, separadas entre sí y del eje por medio de materiales aislantes. Este conmutador lo que hace es mantener la corriente proveniente de las escobillas en un flujo unidireccional, ¿va? Y finalmente tenemos lo que sería el eje, que es la parte móvil del rotor, en la cual vamos a montar el inducido, el conmutador y el núcleo. Ahora, aquí tenemos, sí, aquí está, unas imágenes donde podemos ver un poquito mejor lo que sería el núcleo con el eje y el conmutador con las escobillas. Podemos ver aquí, primero hablando del núcleo con el eje, que tenemos el bobinado, que es lo que permite el flujo de la carga para crear el campo magnético. Después tenemos aquí el conmutador, que acordamos que eran ¿qué cosa? ¿Pequeñas qué? Placas metálicas. Láminas, ¿verdad? Pequeñas láminas. Entonces aquí tenemos estas pequeñas láminas que van a hacer contacto con las escobillas, el eje principal y pues ya sus respectivos rodamientos para permitir el giro con una menor resistencia. En la siguiente imagen podemos ver lo que serían las escobillas, que como pueden ver aquí se representa más o menos, se entiende que son de un material de carbón, en este caso grafito, y su respectivo resorte que permite que la escobilla haga contacto con el conmutador sin ofrecer mucha resistencia. Es así como literal el contacto apenas para que transmita la carga al flujo de electrones y este pues ya vaya al embobinado, que crea el campo magnético que le permite el giro. ¿Sí?
¿Alguno de ustedes ya más o menos conocía la estructura de los motores? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya los habían visto? Bueno, yo ya. Profe, Mande. o sea, las escobillas no tocan totalmente las láminas del conmutador. O sea, sí los tocan, pero no con fuerza como para que lo detengan. Es así literal el toque para que pase la carga sin arriesgar el circuito. ¿Me explico? Ah, ok. Sí. Va. ¿Alguien más ya conocía más o menos? Bueno, aquí Héctor dice que pues ya. A mí se me hace que ya sabes mucho del tema. ¿Estuviste en bachillerato técnico o vienes de otra carrera? Sí, bachillerato estuve en electromecánica, profe. Ah, sí, ya. Por eso sabes. Conoces bien estos temas. Va. Me agrada. ¿Y los demás? No, nunca habían tocado los temas como motores o así. No, profe. ¿Y les va quedando claro? Lo importante es que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo se estructura de forma general esto. Sí. Bueno. Como ya comentamos, el motor suele tener un imán en el estator, ¿sí? Creo que más o menos habíamos hablado de esto el día de ayer con los generadores, pero ¿qué es lo que hace? Tenemos aquí los imanes fijos con sus respectivas polaridades. Tenemos el rotor que va conectado a la fuente. La fuente está alimentando el rotor de tal forma en que cuando hace contacto, la corriente va a fluir por el devanado, pero no está haciendo el flujo de electrones en todo el devanado de forma simultánea. ¿Va? Déjenme ver si aquí me puedo regresar. ¿Cómo te regresas aquí? Chale. A ver. Aquí. Pueden ver que las escobillas son como láminas que están separadas. ¿Sí? La escobilla, bueno. El conmutador son láminas que están separadas. Cada lámina está separada porque va conectada a una parte diferente del devanado. Entonces el devanado son como varias partes. No es como uno solo que se enreda. No, son varias. ¿Sale? Entonces, cuando tú tienes aquí las escobillas conectadas a la fuente, está haciendo contacto para que únicamente se genere el flujo de electrones, para que se genere el campo electromagnético en una parte de todo el rotor. No es como que se hace todo al mismo tiempo, lo va haciendo como por partes en el giro. Entonces cuando eso pasa es que ayuda a que el movimiento se mueve el rotor, entonces la fuente ya está alimentando otra parte del devanado, se mueve y es este ciclo lo que permita generar el giro. Sí queda claro cómo funciona aquí la fuente de corriente directa. El motor de corriente directa. ¿Sí? No, tal vez. Háblenme, chicos, háblenme. ¿Los demás? A ver. Eric, Diana, Junior. Chido. A grandes rasgos sí, profe. Bueno. Como habíamos dicho, existen diferentes tipos de motores de corriente directa. ¿Cuáles eran? Anótenlo. Serie, paralelo, compuesto y de imán permanente. Esos son los 4 tipos. Serie, paralelo, compuesto y de imán permanente. ¿Ya lo anotaron? Ok. Me faltan 2, profe. ¿Cuáles tienes? Serie, paralelo y ¿cuáles eran las otras 2? Compuesto
y de imán permanente. Ok. ¿4 tipos de qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo que se llamaban 4 tipos de qué? De motores de corriente directa. Ah, ok, gracias. Va. Ok. El primer tipo, el motor en serie, es el tipo de motor de corriente directa, obviamente, en el cual el inducido o el inductor y el devanado van a estar conectados en serie, ¿sí? Que sería el inducido arm, la imagen con la letra A y A, sería el de en serie. Podemos ver en la imagen de la derecha, en el apartado A, que aquí como tal no está manejando un imán, sino está manejando ¿qué cosa? Un inductor. Un inductor, un devanado para generar ese campo magnético. Entonces aquí no utilizamos un imán, utilizamos un electroimán, ¿va? Van a estar conectados en serie para el flujo de la corriente. ¿Qué pasa? Si ésta se llegase a desconectar de los bornes que tiene el motor, pues obviamente el circuito va a quedar completamente interrumpido, por lo cual no podrías estar generando ningún movimiento. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se llaman en serie? Porque manejan un electroimán y están conectados en serie, lo que sería el rotor y el devanado del estator. ¿Va? ¿Cuál será el motor en paralelo? La B. B. La B. Entonces, si el que se llama en serie es porque el rotor y el estator están conectados en serie, ¿por qué este se llama en paralelo? Porque está conectado en paralelo. Pues porque está conectado en paralelo. Igual motor, corriente directa, donde tenemos un bobinado en el inductor y pues el bobinado en el estator. Y estos van a estar conectados en paralelo. También se llega a conocer este motor como motor de derivación. ¿Va? El tercero es el motor compuesto. ¿Va? El motor compuesto es el de este lado, la imagen C. Acá no tenemos una representación, únicamente el C de la imagen de la izquierda. Sí. Y este llega a tener como su excitación por dos bobinados inductores independientes. Uno va a estar dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro va a estar conectado en paralelo con el circuito formado con los bobinados. Entonces se llama compuesto porque tiene una parte conectada en serie y otra parte conectada en paralelo. ¿Sale? Que si pueden ver sería el de acá. La imagen C. Tiene parte serie, parte paralelo, por eso se llama compuesto. Y finalmente tenemos el permanente. El de imán permanente, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama así este? Pues porque ya no tiene un electroimán, ya no tiene el bobinado en el estator. Únicamente tiene el bobinado en el rotor y en el estator tiene los imanes fijos, que es el que acabamos de analizar en las imágenes anteriores. ¿Queda claro cuál es el serie, paralelo, compuesto y permanente? Del cuarto me dijo que Ajá, del cuarto dijo que ya no cuenta con electroimán y con ¿qué otra característica tenía? ya no cuenta con el electroimán en el estator, sino con los imanes fijos. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, la pregunta que podría pasar ahora es,
¿Por qué utilizar un electroimán? ¿Por qué hay más modelos que utilizan electroimanes o bobinados en el estator en vez de imanes fijos? Pues no sé si sepan, pero los imanes son susceptibles a la desmagnetización. ¿Sí? En ocasiones, dependiendo por ahí de algunas cargas de choque eléctricas o mecánicas, si tú tienes un imán y le pegas, se puede desmagnetizar. Si tú tienes un imán y le aplicas una corriente, se puede desmagnetizar. Entonces, por eso es más común encontrarse con motores que lleguen a utilizar campos inductores en el estator que campos de imán fijo. ¿Vale? Profe, y también los imanes pierden su imantación por el calor, ¿no? Sí, también llegan a perderla en el calor. Ok, ahora, en cuanto a las aplicaciones que pueden tener, pues el motor en serie tiene un alto torque y la velocidad puede ser regulada. Por lo tanto, se llega a utilizar más para grúas, montacargas, puentes y motores de arranque. Los motores de en paralelo se utilizan cuando se necesita una velocidad constante y no necesita un par de arranque pues elevado, ¿sí? Este es más fácil de arrancar. El de paralelo se llega a utilizar en ventiladores, bombas y transportadores. El compuesto se llega a tener un alto par de arranque combinado con una velocidad constante. Este se utiliza para prensas, cizallas, ascensores, engranajes, etc. Y el imán permanente se llega a utilizar cuando no tienes una carga alta, tienes una carga pues relativamente baja, y son usados para el control de velocidad y de posición. Esos de imán permanentes son más utilizados en los juguetes, ¿no, profe? Los chiquitos. Sí, los motores de corriente directa que tú puedes ir a comprar de 5 volts y así, suelen ser de imán permanente. Okay. ¿Me puedo Bueno, no repetir es el común primero? que eso se... Perdón. ¿Cómo? Perdón, interrumpí a Sepu. ¿Sí me podría repetir el primero, el de para qué se utilizan los motores en serie? Me falta eso. En serie se utilizan cuando tienes un alto torque requerido y velocidad que puedes regular. Es decir, grúas, montacargas, puentes, motores de arranque. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los 4 motores que tenemos? Serie, paralelo, Bien, compuesto y de imán permanente. Permanente. Muy bien. Y si les pregunto, ¿cuáles son las principales características de alguno de ellos? Por ejemplo, a ver, tomemos una víctima. Pues Juan Carlos, ahorita estaba hablando. A ver, ¿me podrías hablar del motor en serie? El motor en serie es el inducido y el de manada están conectados en serie. Y como lo mencioné ahorita, se utilizan para cuando se requiere un alto torque. Muy bien. A ver, Nazario, motor en paralelo. Pues aquí claramente, como su nombre lo dice, está conectado de una forma paralela. Y los usos en los que podríamos darle, ahí sí desconozco en dónde podemos implementarlos. ¿Quién anotó por ahí cuándo se utiliza el motor en paralelo? ¿Alguien que lo apoye? Yo, cuando se requieren velocidades constantes. Como por ejemplo, No, pues ahí sí se la dejo. ventiladoras, bombas, sopladores y transportadores. Entonces, anoten ahí nada más ventiladores y bombas.
velocidad constante. Ok. Compuesto. A ver. ¿Quién se anima? Dianita, compuesto. Te he visto. ¿Puede repetir, profe, por favor? Compuesto. No. ¿Cuál es la característica del compuesto y cuándo se utiliza? El compuesto es el que tiene como un campo independiente, ¿no? En sus propiedades. ¿O se hace? O se hace que tiene como ambas, que es un como motor en serie combinado con un motor en paralelo. Ok, muy bien. ¿Y cuándo lo utilizamos? Esa sí se la debo, profe. ¿Alguien que pueda apoyar? En elevadores y cierres, me había dicho, creo. A ver si no me equivoco. Sí, en ascensores o elevadores, cuando se utilizan engranajes o cizallas. ¿Va? Es decir, cuando tienes un alto par de arranque, tienes una carga pesada de forma inicial, pero necesitas una velocidad constante. ¿Sí? Anoten esa. Y veamos. Pues ya que estás aquí, Ociel, rífate con el de imán permanente. Ya ni me acuerdo. Aguanta. Dice, el imán permanente ya no cuenta con electroimán sino que tiene imanes fijos. Algo así había dicho, ¿sí va? ¿Estoy correcto? Ajá, sí, muy bien. El imán permanente pues es de carga baja y se utiliza para la velocidad y posición. Muy bien. Espero que ya haya quedado anotado. ¿Y qué puedes con esa memoria a corto plazo? Profe, Mande. sí, el permanente era el que usaba los electroimanes, ¿verdad? No. El permanente es el que utiliza un imán permanente. Por eso se llama de imán permanente. Los Entonces, ¿cuál era el electroimán otro, el del que usaba los electroimanes? sería para el heliocompuesto. ¿Qué es un electroimán? A ver, Junior, ¿qué es un electroimán? ¿Alguien que pueda contestar lo que es un electroimán? Es un embobinado que al aplicarle una corriente eléctrica genera un campo magnético. Muy bien. Entonces, por ahí, para que lo tengan como anotación, el electroimán es el embobinado que con corriente eléctrica genera el campo magnético. Me pierde, ¿me escucha? Aquí estoy. Ya se te escucha bien. Profe, Mande. ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué cosa? ¿Electroimán? Sí, por favor. Ok. Embobinado que al aplicarse una corriente genera un campo magnético. Si ustedes agarran un alambre de cobre y lo enrollan en alguna cosa, ya sea en su dedo o cualquier cosa, y le ponen una pila, el cable va a generar un campo magnético, es decir, se va a comportar como un imán. Por eso se llama electroimán. ¿Sale? Sí, profe. Ok, Junior. ¿Todo chido, Junior? Y creo que se le fue el internet. Bueno, si no hay ninguna pregunta con los de corriente directa, vamos con ¿cuáles? Con los de corriente alterna. Los motores de corriente alterna, como lo dice su nombre, pues van a estar manejándose bajo el flujo de corriente alterna. Estos llegan a ser los más comúnmente utilizados dentro de la industria.
principalmente los motores trifásicos, es decir, de 3 fases. De forma general, este motor también se va a componer por un rotor, un estator, pero aparte podemos decir algo llamado recinto. ¿Va? El estator va a ser la parte estacionaria del motor, ahí no cambiamos, pero este se va a componer por hojas de metal delgado o láminas delgadas. ¿Por qué ahora estamos utilizando láminas en vez de tener un cuerpo sólido como en los otros motores? Porque esto reduce las pérdidas respecto al núcleo que tiene. ¿Sale? Estas láminas, digamos que las puedes apilar para generar un cilindro hueco. Y en el hueco, pues obviamente ya vas a meter lo que sería el embobinado con el respectivo cable aislado. ¿Sí? Recuerden que el embobinado siempre debe ser un cable aislado, pero no es aislado como con plástico, sino tiene... ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Cuando ustedes compran alambre de cobre viene aislado por como una pequeña película transparente que lo hace como brillosito. Encerado, ¿no? Encerado, esmalte. Es más como un esmalte. Ajá, sí. Entonces es como esmaltado, lo podríamos decir. Ya luego me acordaré de cómo se llama. Pero bueno, entonces en operación cada bobinado se va a estar... se conecta directamente a la fuente, comportándose como un electroimán. ¿Va? ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Tenemos la estructura del estator. Imagínense a esta hecho por pequeñas láminas. Y podemos ver que quedan como aperturas, pequeños huequitos. Ahí es donde entra el embobinado al estator, que al igual que en el caso de los de corriente directa, pues cuando le aplicas la corriente va a generar el campo magnético. ¿Va? Eso es para el estator. Después vamos a ver lo que sería la parte del rotor, que ya sabemos es la parte móvil. Existen diferentes tipos de rotores para un motor en corriente directa, ya sea monofásica o trifásica. ¿Va? Pero el más común es el que se le conoce como jaula de ardilla. El jaula de ardilla se llama así porque imagínense la rueda que suelen tener como las ardillas en su jaula, ¿sí? La ruedita en la que corre y es feliz la ardillita. Pues por eso se llaman así, jaula de ardilla, porque es parecido a esa jaula. ¿En qué forma? Estos rotores van a estar utilizando de la misma forma láminas finas que van a formar el cilindro. Pero en vez de estar utilizando ahora un embobinado, el alambre, se van a estar utilizando barras conductoras en lo que serían las ranuras equidistantes. Podemos ver en la imagen de hasta la derecha que tenemos pequeñas ranuras. ¿Sí? Esas serían las ranuras equidistantes y ya no utilizas un alambre, sino que ahora vas a utilizar una barra conductora, como lo vemos en la imagen de hasta la izquierda. Cuando están bien acomodaditas, claramente, las barras son mecánica y eléctricamente conectados a los anillos extremos, para que así pueda recibir la energía que va a responder al giro, creando pues también su propio campo para el giro. ¿Sí? Entonces aquí en los motores de corriente alterna, como tal, hablando un poquito más específicamente de la jaula de ardilla, utilizamos ¿qué cosa? Barras en vez de embobinados, refiriéndonos al rotor. ¿Va? Y pues ya, nos quedaría lo que sería el recinto, que es la estructura en la que vas a estar guardando el estator y el rotor. Digamos lo que es el marco. ¿Sí? ¿Y cómo se compone? Pues se va a componer principalmente por la estructura del marco y dos grupos de cajas de cojinetes. ¿Sí? Tienes el marco, metes o montas, es lo mismo,
el estator y adentro del estator pues obviamente va el rotor. Es importante de notar que en estos casos debes de manejar siempre lo que se le conoce como el entrehierro. ¿Qué es el entrehierro? Una pequeña separación entre el rotor y el estator de aire. ¿Va? ¿Sí? Bien. Los motores de corriente alterna pueden ser de forma síncrona o asíncrona. ¿Sale? Dependiendo pues, de sus características van a ser una u otra. Ahora, ustedes me podrían preguntar qué cosa. ¿Cuándo son síncronos y cuándo son asíncronos? Los asíncronos suelen utilizarse principalmente para análisis trifásicos. Entonces, si tú vas a estar utilizando un motor trifásico, es más probable que sea asíncrono. Si tú utilizas motores síncronos, vas a estar utilizando más probablemente un motor monofásico. ¿De dónde viene el nombre de síncrono y asíncrono? De la frecuencia de la red. Se llama síncrono porque la red trabaja a 60 Hz, entonces el motor va a estar trabajando a 60 Hz. En cambio el trifásico no trabaja a 60 Hz, ¿sí? Por eso se llama asíncrono. ¿Sale? ¿Esa parte sí chida? ¿El síncrono trabaja a 60 Hz? Sí, bueno, trabaja la frecuencia de la red. En el caso de México, 60 Hz. Pero si te vas a Europa, trabajan a 50. Entonces trabajan a la frecuencia de la red. Gracias. Va. ¿Algo más? Todo chido. Ok. Dentro de los diferentes motores que vamos a encontrar, tenemos el de inducción, el síncrono y el arrollamiento en serie. ¿Sí? Entonces por ahí anótenlo. Síncrono, inducción y arrollamiento en serie. Hablando del motor de inducción, que sería el que tenemos hasta la izquierda representado con una jaula de ardilla. Es un motor en el cual una máquina de inducción se conecta a la fuente de energía y un devanado a lo que sería la jaula de ardilla, es decir, el rotor. De esta forma es que nosotros generamos los campos magnéticos que van a permitir el giro. Los motores síncronos van a ser los que trabajen con la frecuencia de la red, ¿vale? Y los de arrollamiento van a ser los motores donde el inductor y el inducido están conectados en serie, es decir, el estator y el rotor van a estar conectados en serie, ¿vale? Entonces, rotor, jaula de ardilla, características. O el motor inducido. El jaula de ardillas utiliza barras conductoras. Utiliza barras conductoras. El síncrono. Trabaja la frecuencia de la red. ¿Y el serie? El inductor y el inducido están conectados en serie. Así es decir, el rotor y el estator. ¿Sale? ¿El de ardilla entonces trabaja con barras de qué, perdón? Con lo que serían, ¿qué cosa? ¿Barras? ¿Conductoras? Conductoras, ¿sí? Bien. Profe, Dan está levantando la mano. Es que no suelo tener acá en vista el grupo. ¿Qué pasó, Dan? Tú habla. Bueno, no más, tenía una pregunta. ¿Cuál de esos es utilizado para las turbinas? ¿De qué tipo? Bueno, yo veo muchos videos de construcciones, sí. Y he visto que hacen turbinas como medio de avión, bueno, turbinas pequeñas, con embobinado y todo, y los imanes, y se me hace muy similar al rotor en serie. No Pero, sé si ¿turbinas aplicadas a qué cosa?
Es que está, por ejemplo, Sí. si tú me dices turbinas, pienso en las turbinas eólicas. Entonces, las turbinas eólicas trabajan con jaula de ardilla. Bueno, normalmente bueno, los videos que veo son así como para divertirse, de estilo los rusos que le ponen turbinas dirigidas a impulsar medio aviones de... ¿Impulsar qué cosa? Ah, te perdí. ¿Me escucha mejor o...? Ya se te escucha. Ok, no, o sea, utilizan, creo que son turbinas de aviones a modelo, más pequeñas y con menos potencia, pero siguen siendo bastante fuertes para Ah, ponerlas a ok, ok. carros y así. Ya. Lo más seguro, mira, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero lo más seguro es que trabajen con motores de corriente directa. ¿Sale? Porque, pues sí, trabajar en corriente alterna de forma, digamos, entre comillas, móvil, pues es una chingadera. Y en esos casos, ¿qué es lo que utilizas? Llegas a necesitar velocidades muy elevadas, ¿verdad? Necesitas una velocidad de giro elevada. Y como tal no necesitas tanto par de arranque. Bajo esas condiciones, ¿qué tipo de motor utilizarías? ¿No? ¿Nadie? ¿Para cuál dijo, profe? Perdón. A ver, si va a impulsar, digamos, un modelo a escala de un avión o algo por el estilo, no tienes un par de arranque pesado, ¿verdad? No tienes una carga que ocupas mover, pero en cambio necesitas velocidad. Si trabajamos con un motor de corriente directa, ¿qué motor utilizaríamos? El paralelo, ¿no? El paralelo, ¿sale? Ya dependiendo de la escala, puedes usar también, tal vez, uno de imán permanente. Ahí ya también tiene que ver mucho la calidad de construcción. Ok, profe, gracias. Sí, entonces, si ahí quieres armar un avioncito o quieres ponerle unas turbinas a algo, pues ya te la sabes. Invitas, quiero ver eso. Profe, Mande. entonces, ¿cuál era la característica del rotor de serie? Hablando de los de alterna. Ah, sí. Ah, pues lo mismo que las de serie. El rotor y el estator están conectados en serie. No, sí, profe, pero ya vi que mencionó que, por ejemplo, el rotor síncrono estaban conectados a la red. El rotor en serie, ¿cuál era su principal característica de esa Eso, diapositiva? eso que el inductor y el inducido están conectados en serie. Ah, ok. Profe, ¿y cuál era la característica del rotor síncrono? Que trabajan a la frecuencia de red. ¿A la frecuencia de red? Ajá, de red eléctrica. Ok. En el caso de México, 60 Hz. Gracias. Ok, vale. En este caso, estos tres motores que tenemos en pantalla llegan a ser motores monofásicos, ¿sale? Pero como ya dijimos, suelen ser más utilizados los trifásicos. Para los trifásicos tenemos dos modelos principales, el de jaula de ardilla y el rotor bobinado. El de jaula de ardilla, pues creo que ya lo tenemos bien explicadito. ¿Cuál es la característica? Utiliza barras conductoras. Utiliza barras conductoras, solo que ahora lo va a hacer de forma asíncrona, trifásicamente. Y el rotor bobinado, ¿cómo creen que va a ser? Si uno utiliza barras conductoras, el rotor bobinado, ¿qué va a utilizar? Bobinas, ¿no? Pues embobinado. ¿Sale? Un embobinado devanado pues en las ranuras del rotor. Solo que este trabaja de forma trifásica. ¿Queda claro lo que son los motores? Sí, profe.
¿Preguntas Sí, hasta profe. aquí? No, ninguna. Sin miedo, sin miedo. No, ninguna duda, profe. Vale. Después, los focos. ¿Qué investigaron de los focos? A ver, ¿a quién le preguntamos? Ricardo Valderramos. Pues ya dijiste. Ricardo, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ah, no está. No está, ¿verdad? Yo dije, ah, caray, no lo encuentro. Entonces, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, JR. Al JR. A ver, JR Junior. Pasa adelante, por favor. ¿Qué investigaste de los focos? Aquí ando, profe. Ya encontré un documento. A ver. Ah, mira, así está. A ver, Sí. ¿qué investigaste de los focos, Ricardo? Dice aquí que es un dispositivo que produce luz a partir de electricidad y está conectada a una red por medio de un interruptor. Ok, ¿qué más? El interruptor es el componente que permite controlar que el circuito se abre o se cierre. Ujú. Y ya. Y respecto al foco, ¿algo más que puedas agregar? Ah, híjole. Ahí que me ayude Junior. A ver, Junior, ¿algo más que puedas agregar a los focos? Gracias, Reche. De nada, amigo. A ver. Profe, yo encontré algo sobre los focos, pero no, o sea, como focos tal cual no me parecía. Lo busqué como, ¿qué? Bombilla incandescente o lámpara incandescente, algo así. ¿Y qué encontraste al respecto? Que se... pero, Habla bien. que un filamento pues que está dentro del foquito es el que se calienta hasta... No, son pastillas que me pidió mi mamá. Bueno, se calienta y hace que los gases que están en el interior del foco pues emanen la luz. Ok, bien. ¿Sí? Bien, ok. Profe, es una resistencia, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente. Hablando respecto a los focos, pues, ¿qué es un foco? Según la RAE, aquí vámonos bien elegantes con la RAE, lo define como una lámpara eléctrica de luz muy potente concentrada en una dirección. Que si lo piensan un poquito, pues como que eso de luz muy potente concentrada en una dirección como que nos falla, ¿verdad? Pero bueno, como ya dijeron, vamos a tener diferentes tipos de focos. Entre ellos encontramos incandescentes, halógenos, arcoeléctrico, fluorescentes, LED, etc. Pero de forma general los focos se van a estar representando y modelando como una resistencia. ¿Sale? Podemos ver aquí un pequeño diagrama de lo que es un foco y qué es lo más importante a considerar dentro de la estructura de un foco. Pues en primero el aislamiento, que adentro de lo que es el foco suelen tener gases inertes para ayudar a lo que sería la iluminación y la estabilidad de los elementos. La resistencia, el elemento que se calienta y permite que emana como tal la luz, usualmente solían ser de tungsteno y pues ya. Nada más mencionar que estas cosas producían más calor que luz. ¿Sí? ¿Mande?
Ahora que usan los LEDs que son como la luz fría. Sí, ahora, pues sí, ahora se espera que se utilicen los LEDs, tal vez. Estén utilizándose todavía los ahorradores, pero la tendencia es hacia los LEDs. Hola. ¿Qué pasó, Cepu? Cuando... Bueno, más bien, ¿por qué producían más calor que luz? Es que yo me acuerdo que una vez teníamos una lamparita y una vez creo que era un tapete, algo así, y se incendió, pero, o sea, sí se me hace raro por qué produce más calor que luz. Pues por los materiales que se utilizaban. Si te fijas, como gas inerte, solían utilizar el nitrógeno y el argón, que con, digamos, la excitación de los electrones suele producir esa reacción térmica, por decirlo así. Entonces por eso se generaba más calor que luz. Ok. Sale. ¿Va? ¿Alguien más? Profe, entonces, ¿cómo apunto la definición de foco? Pues así. Pues lámpara eléctrica de luz potente concentrada en una dirección. Bueno. Digo, sabemos que tiene sus carencias como definición, pero pues no deja de ser la definición. Vale. Va. Y pues ya, no hay mucho que decir del foco, ¿verdad? Bonito dispositivo que pues ya está muriéndose. Ahora lo de hoy, ¿qué es? Los LEDs. Los LEDs. ¿Y qué investigaron de los LEDs? Y Shatki habló. A ver, Shatki, ¿qué investigaste de los LED? Dice, un diodo LED es un diodo que cuando está polarizado directamente emite luz. Además, la palabra LED viene de las siglas en inglés Light Emitting Diode, que traducido al español es diodo emisor de luz. Muy bien, ¿algo más que agregar? Bueno, que la mayoría de los LEDs trabajan con tensiones de 2 volts. Eso se me hizo curioso. Ok, Dato ahorita importante. vamos a ver eso. Bien, ¿qué más? Consumen menos energía que los incandescentes y los ahorradores. Perfectísimo, es decir, son más eficientes, ¿verdad? ¿Y algo más que se pueda agregar ahí? Entonces los ahorradores no ahorran. A ver, no se calientan. por ahí, a ver, no se calientan bien. Digo, sí se calientan, pero es imperceptible, ¿verdad? ¿Comentaron qué cosa? ¿Vida útil? Profe. ¿Vida Sí. útil? ¿Tienes el dato de cuánto es la vida útil de un LED? Déjeme abrir un documento. A ver, bueno. Y por ahí, ¿quién fue? Creo que Junior dijo algo más. ¿Que los qué? ¿De qué? ¿Entendí algo de que los ahorradores no ahorran o qué? ¿No? ¿Nadie dijo algo por el estilo? Creo Sí, que fue había Junior. preguntado si se calentaba. No, creo que Junior preguntó que si los ahorradores no ahorran. A ver, JR, No, pues ya. Su internet lo volvió a traicionar. Bueno, vida útil de un LED, pues a ver. Ese dato, si mal no recuerdo, era aproximadamente 100,000 horas. Sin mal no recuerdo. No lo tengo aquí a la mano. Pero hablemos ahora sí de los LEDs. Como ya mencionaron, una traducción de LED es diodo emisor de luz. Por lo tanto, es un diodo, es decir, un semiconductor. Como diodo, sabemos, creo que todos sabemos, que estos componentes permiten únicamente el flujo
de los electrones en un solo sentido. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando este flujo ocurre, ese movimiento permite liberar energía en forma de fotones. Por eso es que se genera la luz. Los diodos LED, o LED, simplemente decir diodo LED es como decir el diodo emisor de luz. Perdón, divago. LED sabemos que llega a trabajar en diferentes longitudes de onda, es decir, llegan a tener diferentes colorcitos. ¿Alguien sabe cómo en qué colores trabaja un LED? ¿O cuáles son las longitudes de onda en las que trabaja un LED? Se basa en el RGB, ¿no, profe? Ok, por ahí llegamos a tener algunos LED en RGB, ¿qué más? Bueno, Los colores, ¿no? en general los colores. Esa era una pregunta como capciosa. ¿Por qué? Porque en teoría puede trabajar en cualquier longitud de onda, teóricamente, entre comillas, ¿verdad? ¿Y cómo determinamos esta longitud de onda? Dependiendo de los materiales que quieras utilizar, ¿vale? El LED llega a funcionar prácticamente por el fenómeno conocido como electroluminiscencia. Y vamos a ver. Podemos trabajar con un diodo LED infrarrojo. El infrarrojo llega a trabajar con una frecuencia de onda, con una longitud de onda, de 850 a 940 nanómetros y trabaja a 1.2 volts aproximadamente. Material por el cual se llega a tener este espectro de infrarrojo, nitruro de galio indio, ¿vale? Después vamos a encontrar el LED rojo. El LED rojo trabaja con longitudes de onda de 630 a 660 nanómetros, voltaje 1.8. ¿Y por qué se da ese color rojo? Porque se utiliza el arseniuro de galio aluminio. Podemos encontrar LED amarillo, que trabaja de 585 a 595 nanómetros con un voltaje de 2.2. Y el color amarillo viene dado por el fosfuro de galio y arsénico. El verde trabaja de 550 a 570 nanómetros. Suele trabajar con 3.5 volts. Y el color verde se produce por el fosfato de galio. El azul trabaja de 430 a 505 nanómetros. Lo podemos encontrar en una operación de 3.6 volts. Y el color se debe al nitruro de galio indio. Tenemos el diodo LED blanco, que como tal estaría trabajando entre 400 y 750 nanómetros en la longitud de onda. Va de 3.5 a 4 volts. Ahí pues ya depende de... Bueno, el voltaje siempre va a depender del LED en sí. Y el blanco se debe al nitruro de galio indio. Y el ultravioleta. El ultravioleta trabaja en una longitud de onda de 400 a 405 nanómetros con un voltaje de entre 3 y 4 volts. Y esto se debe al nitruro de galio indio. ¿Sale? Si se fijan, varios de ellos comparten el nitruro de galio indio. Entonces, ¿cómo es que tú puedes producir diferente longitud de onda con el mismo material? Por el voltaje. Por el voltaje. ¿Sale? ¿Frecuencia de voltaje? Así es, por el voltaje. ¿Qué es lo que podemos decir de forma general? Los diodos LED, la corriente de operación óptima va a ser aproximadamente 20 miliamperes. Todo LED va a trabajar a 20 miliamperes óptimamente. ¿Sale? Te llega a soportar hasta 50 miliamperes y ya sabemos que llega a trabajar en un espectro un poco más amplio del visible. El visible está entre los 400 y los 700, pero por ahí también nos metemos con el infrarrojo y el ultravioleta. Los voltajes de operación llegan a ser muy bajos. Podemos encontrar, dependiendo del material, un LED que trabaje desde 1.5 hasta aproximadamente 4 volts. Por lo regular, los LEDs los dejas trabajando a 3 volts. Sí, es como la convención. Y un LED se te puede quemar si le metes una corriente
inversa, un voltaje inverso de 3 a 10 volts. Es decir, si tú conectas el LED al revés y le metes más de 3 volts, es muy probable que se te vaya a quemar. ¿Sí? Entonces, para que te fijes muy bien cuál es la patita positiva y cuál es la negativa, es decir, el ánodo y el cátodo, estos llegan a tener una disipación de energía de 10 a 150 miliwatts con una eficiencia de 50 a 650 lúmenes por watt. Es decir, son altamente eficientes. Un foco incandescente llega a tener una eficiencia de menos de 10 lumen por watt. Por eso disipa muchísimo calor. En cambio, pues estos llegan a tener trabajos de hasta 650 lúmenes por watt, que es más o menos una eficiencia como del 97%. ¿Sí? O sea, compren LEDs. Ahorran mucho y vive mucho. ¿Vale? Aquí tengo unos en mi cuarto. Bien. Profe, es más fácil pintar el foquito. Más fácil pintar el foquito del color que quieres. Sí, pues es que hay... Bueno, he visto que hay unos que son transparentes, pero pues sí, ¿no? Cambian de color ya cuando los prende. Ajá. Y hay otros que ya están pintados. Sí, esos se les conocen translúcidos. Si están pintados son LEDs translúcidos y son como parte de la gama de todos los LEDs que tienes. Ah, ok. Sí, pero por ejemplo, por ahí también encuentras LED RGB. A ver, píntame un LED para que me dé rojo, verde y azul como yo quiera. Esos son los que utilizan para teclados y así, ¿no? Sí, todo lo que veas que es como que cambia de color es RGB. Entonces, prácticamente un RGB son 3 LEDs en uno. El RGB, un LED RGB, tiene 4 patitas. Uno que va a lo que sería rojo, verde y azul, y ya la que va a tierra. Pues ya dependiendo de la que prendes, pues va haciendo la combinación según pues la teoría del color. Son los que hacen que le den más FPS a las computadoras, ¿no? Ándale, esos meros, los que te dan FPS. Sí, sí, sí. ¿Va? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué dijimos que es un LED? Diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz. ¿Sale? Y de forma general, ¿cuál es la corriente de operación? 20 miliamperes a 50 miliamperes. 20, sí, de 20 a 50, pero les recomiendo que cuando trabajen con ellos los trabajen a 20 mil amperes. ¿El voltaje de operación? De 1.5 a 3 volts. Pero convenientemente, ¿cuánto? 3 volts. 3 volts, ¿sale? Y pues ya, lo que sería la longitud de onda, pues ya depende del color que quieras. Y pues la eficiencia, acordamos que está aproximadamente por ¿cuánto? 97%. 97% de eficiencia, más o menos. ¿Sale? Profe, Mande. eran de 30.000 a 100.000 horas de uso. 30.000 a 100.000 horas de uso. ¿Ven? Está chido el LED. Inviertan en el LED. Es el material del mañana. No se crean. No inviertan en LEDs. Vale. Ahora. Es el grafeno, profe. Este vato sabe. Ándale. Inviertan en grafeno. Y si pueden, investiguen grafeno rotado. Chulada de material que nos va a cambiar la vida. Ok. Y me gustaría un break de 5 minutos. Denme 3 para ir a tomar agua, ¿sale? Y regresamos. Que sean 15. Que sea, ay, pero pues ya son las 2:30 prácticamente. Solo voy a tomar agua. ¿Qué? 15 minutos, profe, que me quiero bañar. Este vato. No, hay que ser. Ok. Tú no mientes, ya sabemos que no te bañas. Óyeme, por eso me quiero bañar. 5, profe, para ir al baño. Bueno, 5. 2:30 estamos de regreso. 15. Bueno, yo llego en 15. Hola, ¿están ahí? Estamos en cuerpo, pero no en alma. A ver, ahí dicen que están presencialmente, pero a la vez no están. ¿Qué pasó, Shakti?
Shakti, es Shakti. Shakti. Es que se me lo siento con un trabalenguas, perdóname. Algún día te prometo que lo pronunciaré bien a la primera. Shakti. Lo tengo que decir 2 veces. La primera siempre la digo mal. Shakti. Bien. ¿Qué pasó? Profe, ¿Qué pasó? ¿va a subir la presentación? Híjole, sí, ¿no? Ah, que va. No, Este pues, vato. gracias. No, pues de nada. Va. ¿Y los demás qué show? Les di un break de 5 minutos y ya perdí un tercio de la audiencia. ¿Qué pues? ¿Quién damos, profe? Al 100. Oigan, acá mientras sacando plática a la pendeja, ¿quién se guachó ayer a Leyendas Legendarias, Yo sé que la Shakti lo hizo. El hermoso Borre con sus datos y animales. Oh, yeah. Oiga, profe, Eo. ¿cómo se llama el podcast de Borre? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Va. Es que apenas empecé a ver el Dolop. Ah, belleza. Joya también. Sí. ¿Y alguien más que se haya metido por ahí a escucharlos o verlos? Sí, profe, ayer también me aventé el de narcosatánicos, está chido. Oh, el Enganga, por supuesto. Sí, de ese güey que echaba, sabe que tanto lo agüita. Sí, está chido. Bien. Vayan introduciéndose, chicos. Les aseguro que no se arrepentirán. No somos una secta. No somos una secta. Si no entienden es que les hace falta meterse a escuchar todo este show. Y si ya se están metiendo, únanse al grupo de Facebook. Suben unos momazos. Uy, papaya, te caes para atrás. Leyendas Legendarias volumen 3. Ahí búsquenlo en Facebook. Pero bueno, vamos reiniciando la sesión, ¿les parece? Por ahí ya me habían comentado que ya habían visto más o menos algo sobre ley de Ohm, que circuitos, leyes de Kirchhoff, etcétera, ¿cierto? Afirmativo. Ok, entonces, si ya vieron, necesito que saquen rápidamente y tengan a la mano su calculadora, su libreta y su lápiz. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuánto saben. Poco, no sabemos nada. Le Veamos mentimos. si es cierto. Y en su sección Veamos cuánto saben, tenemos a vista un primer circuito hecho a mano, con un pulso muy culero de mi parte, en el cual tienen que calcular una resistencia equivalente. El primero que calcule la resistencia equivalente de este circuito y mande la respuesta correcta, le daré medio punto para el primer parcial. ¡Yay! ¿Cuánto tenemos para hacerlo, profe? Pues en corto, ya estarían resolviéndolo, ya tendrían el resultado. Ahorita, en corto, ya. Les doy 5 minutos, que en total son 4 circuitos. Profe, en la carrerita, a la izquierda es 1 mega ohm. Es una M o una K, es que también abajo hay una K, pero no sé si es una M o no sé. No, todo es Son K. Ks, son Ms. Todos son Ks. Ah, Todas ok. son Ks. A la madre, ¿en dónde ven una M? Profe, Mande. ¿Qué pasó, Junior? profe, Mande. ¿se va a sacar la equivalente o qué onda? Se me va el internet. Sí, resistencia equivalente. Son 6.2. Falso. No puede ser. Equivalente, Junior, equivalente. 5. Falso.
4. Bien, tenemos un ganador. Entonces, la resistencia equivalente de este circuito es a 4 kilo ohms. ¿Qué pasó, Junior? No, pues si me respondió algo no lo escuché, la neta. Este vato. No, pero ya supe que era el equivalente, pues. Vale. ¿Cuánto debe salir? 4 kilo ohms. 4 kilos, ok. Sí, entonces por ahí, si le salió algo diferente, hay que checar su respectivo Ya me fijé en mi error. desarrollo. Bien. Sí. Los demás, ¿cómo les fue? Sí, es A mí me 4. salió 4. 4, sí. ¿Coinciden con 4? Muy bien. Entonces recuerdan cómo sacar resistencias en serie y paralelo. Siguiente. Veamos cuántos saben. Para este ejercicio tienen que calcular la corriente en la resistencia seleccionada, que en este caso es esta resistencia de aquí. ¿Sí? Nuevamente estamos manejando 1 kilo ohm para todas las resistencias. Entonces, ¿cuánto nos da de corriente? Por medio punto en el primer parcial. Venga, venga, venga. ¿Qué es eso, profe? Un circuito. ¿Ya te bañaste? Sí. Este vato. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que calcular la corriente en esta resistencia. Y el primero que lo haga se lleva medio punto en el primer parcial. Así que date prisa. ¿Hace cuánto empezaron? Hace 10 minutos. La concha. Arre, profe. 5 miliamperes. Se fue. Muy bien hecho. Samantha, perfectísimo. Muy bien, Sam. Muy bien. A ver, ¿cuánto se tardan los demás? Yo pensé que se iban a tardar menos con este. Yo creo que es el más sencillo de todos. A ver, Sam, cuéntame, ¿cómo te la rifaste tan rápido? 20 miliamperes entre 4. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues, oye. Pues si sabemos que la corriente es qué cosa en un circuito en serie. En serie es igual. En serie es igual, ¿verdad? Y en paralelo se va a distribuir. En este caso, si las resistencias son iguales, la corriente se va igual para todos lados. 20 entre 4, pues ahí están los 5 miliamperes. Muy bien, Sam. Muy bien. Recordemos, hay que aplicar su lógica. ¿Sí? ¿A todos nos da 5 miliamperes? Sí, pues sí. Sí, pues sí. Sí. Bien. Siguiente. Me tienen que calcular el voltaje en la resistencia de 2 kiloamperes. Entonces, en corto.
que en un circuito en paralelo el voltaje no era el mismo. No lo sé, tú dime. Entonces es 5 volts. Ah, caray, caen 5 volts en la resistencia de 2. No, Entonces, ¿cuánto es? o sea, siguiendo la lógica que dijo Sepu, son 5. Pero pues sería... Pero pues eso sería el voltaje en esta parte. Y yo solo les pido el voltaje de esta. ¿1.66 volts? Se fue. Muy bien, Shakti. Shakti. Ay, ¿ves? Lo tengo que decir 2 veces, maldita sea. Muy bien, Shakti. Muy bien. 1.66 volts. Recordemos que el voltaje en un circuito en paralelo va a ser el mismo para todos sus nodos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienes que aplicar? Divisor de tensión. Shakti, ¿me podrías decir cómo se hace un divisor de tensión, por favor? Cri, 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 cri. Creo que era Es. bueno, la fuente por la resistencia a la que se tiene que calcular entre la suma de las resistencias, ¿no? Correctísimo. Muy bien. Entonces, el divisor de tensión es el voltaje que multiplica a la resistencia que quieres entre la suma de las resistencias. ¿Sale? Resultado, acordamos que es 1.66 volts. Y última oportunidad. Venga, ¿están preparados? ¿Bien aplicados, chicos? Por medio punto en el primer parcial. ¿Listos? 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 ¿O todavía no? Profe, ¿no tendrían que estar en serio para hacer el divisor de voltaje? Sí están, Touch. Por eso están en serie las resistencias de 4 y de 2. 2 y 4 están en serie. Ah, ok. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O le damos con el último? Yo tengo la duda de si vamos a ver este tipo de ejercicios más adelante, o sea, si los vamos a seguir viendo, o solo es como un diagnóstico para ver cómo estamos. De momento para mí es un diagnóstico para ver dónde estamos, para saber desde dónde tomar leyes de Kirchhoff y ver cómo trabajan ya con nodos y mallas. Solamente quiero asegurarme que todavía recuerdan cómo es resistencias equivalentes, divisor de voltaje y de tensión y toda esa parte. ¿Qué? Entonces, ¿le damos al último? ¿O todavía les espero un momento más? Bueno, lo interpretaré como un vámonos con el último. Ahora, último, tenemos este pequeño circuito, 10 volts, todas las resistencias a 1 kilo ohm. Calcúlenme la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Por cuál resistencia? Pues por cualquiera de estas dos, a fin y a cabo es la misma. ¿Cuánta corriente viene por acá?
Profe, ¿es 1.1 o me equivoqué en algo? En algo te habrás equivocado. No, la neta no sé si esté bien, profe, como lo estoy haciendo. A ver. Ahora me dio 1.6. A ver qué está pasando ahí, qué está pasando ahí. Profe, es 1.25. La corriente, no. Arre, gracias. Baba. No es .83 amperes. Y Sepu. ¿Qué pasó, Sepu? ¿Qué Ayuda a lo que tiene pasó? 10 de vida. ¿Qué? Es un leak jugando. ¡Profe! Eh, ¡Profe! ¿Qué hiciste, Sepu de Mayas? Simón, güey. Oye, Javi, ¿a ti qué te había dado? Arre, gracias. ¿Tú por qué lo hiciste de touch? Pues también por mallas, pero me da 1.25, no sé en qué la zurré. A mí me dio .83, güey. Esa no trae esa cosa. Despeja, tía. Huevo, me la pelas. pinche Sepu, tienes el micrófono abierto, güey. ¿Reduciste ese 1 y 1 que están en paralelo o Nelson? Nel, me lo aventé todo así, güey. Ah, ya sé en qué la zurré, gracias. De nada, güey. Bien, ¡Profe! Sepu. Bien. ¡Eh! Bien, Sepu, bien. Tenía el micrófono apagado, pero bien. Punto 83.
¿tú eres exento para el primer parcial o qué? Cálmate, 0.5. Ok, entonces, más o menos ya veo que sí recuerdan. Solo es cosa de por ahí checar los pequeños detalles. ¿Va? Cosa de practicar, profe. Pues sí, nada que una buena tarea con 1000 ejercicios no resuelva, ¿verdad? Sencillos, por favor, que los demás estaban horribles. Entonces, ¿para qué quieres ejercicios si te los voy a dejar peladitos? No. Para recordar cómo se hacía. Ahora resulta. Bueno, si no recuerdas cómo se hacen, tienes estos 4 ejercicios. Saca tus apuntes, chéquenlo. Y pues ya tienen los resultados por ahí. Por la sesión del día de hoy sería todo y nos vemos el lunes. Ya les estaré avisando por ahí si tenemos una sesión síncrona o asíncrona. La más segura es que termine dejándoles algunos ejercicios para que resuelvan por leyes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Solo ¿Para por cuándo? El lunes. Ya ven que tenemos 2 horas, de 1 a 3. Ah, ok. Pues yo creo que les estaré dejando los ejercicios para que ustedes resuelvan por leyes de Kirchhoff. En vez de conectarnos, ustedes hacen sus ejercicios para que se acuerden cómo está el pedo y proseguir en el Nomás programa. uno sí. ¿Qué? ¿Que 1.50? Arre, me agrada tu actitud. Se arma. ¿Cuándo, profe? ¿Un ejercicio? ¿Para Sí. fin de semestre o qué? Para el lunes. Estos vatos. Pero pues va, entonces nos vemos la siguiente semana. Pasen bonito fin, descansen y cuídense. Bye.